Es verdaderamente sorprendente cuando uno revisa los nombres de las grandes figuras de la lucha libre y las grandes batallas también que protagonizaron en ese encordado de la Arena Jalapa. Vamos a revisar en esta segunda parte, conversando, como lo hacemos siempre, con los protagonistas, revisando las grandes batallas, los momentos históricos, con y sin máscara, en luchas de campeonato, los momentos estelares del encordado de la Arena Jalapa. De los buenos estaba Iraklis, muy buen luchador y buen programador, y Chucho Monroy, Estrella Sureña. Mi primera etapa de aficionado, siendo pequeño, yo recuerdo que me daba pánico ver a un luchador que era rudísimo, desalmado y de cabellera larga, ¿no? Estrella Sureña. Uf, no hombre. Y abarrotaba la arena, ¿no? Cuando programaban a Estrella Sureña era lleno total, seguro, porque ese hombre armaba la grande, ¿no? ¿Quién me iba a decir que al paso de los años, un día veo que estoy programado precisamente contra Estrella Sureña? No, yo me enfermé, de plano, insomnio, diarrea, nervios. Durante el día no tenía yo apetito, se me fue el apetito, yo no. Pero de esas cosas que la suerte me ha dado el destino, para entonces ya tenía amistad personal con Blue Demon. Y me acuerdo que esa vez, por suerte, Blue Demon se quedó una semana completa. Entonces fue que me entrena él toda la semana parejito, para enfrentarme a Estrella Sureña. Y llega el día en que me enfrento, pues. Y bueno, no le gané, pero por lo menos le perdí el miedo a Estrella Sureña, le perdí el miedo, ya pude medirme de que yo tenía también mis ventajas de juventud, pues. Y la ley para mí aquí pues, es el eslabón. Mi acercamiento a la Arena Jalapa pues fue obviamente, como la mayoría de la gente sabe, soy hijo de un luchador del universo, que también estuvo en una etapa muy importante de la lucha en la arena en Jalapa. Entonces, pues yo te puedo decir que desde los 6 años es cuando empiezo a venir a las funciones de lucha de la Arena Jalapa. Primero inconscientemente, ¿no? Porque mi papá me traía a mí y a mi hermano y nos sentaba y ahí nos dejaba, nos decía de aquí no se muevan, nos daba nuestras palomitas, nuestro refresco y él decía ahorita vengo. Y se iba y pues nosotros felices, ¿no? Viendo las luchas, nos subíamos al ring, como todos los niños que hasta la fecha vienen a las funciones. Y veíamos a todos los luchadores, pero en especial a uno, ¿no? Que en lo particular a mí me llamaba mucho la atención, que era el Universo. Después de algunos años me di cuenta que ese luchador al que yo venía a ver y admiraba, pues era mi papá, ¿no? Que nos dejaba ahí en las butacas a mi hermano y a mí, se iba a luchar y regresaba y pues ya pues era él al que veníamos a ver, ¿no? Yo como tomé fotos volando los luchadores, ¿no? De la tercera cuerda, y siempre los agarraba yo como la bala, a medio camino bien. Y a veces los agarraba yo cuando ya llegaban al fondo de pegar y todo eso, ¿verdad? Y todo eso, pues, es la expresión de la fotografía, ¿no? El mote se debió que en alguna ocasión, estando entrenando, no sé si vino a luchar o pasó aquí a saludar a Iraklis, pero fue Huracán Ramírez. Me vio cómo yo ejecutaba las ranas que él hacía, la famosa hurracarrana, nada más que yo lo hacía yo invertido. Entonces cuando él me vio, dice, no, pues este cuate vuela como gavilán. Entonces cuando escuchamos eso, se nos vino, no, pues Gavilán y Ramírez por Huracán Ramírez, y además pues él siempre fue mi gran ídolo, ¿no? Pero cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? Que vas a alternar, vas a luchar de compañero de Huracán Ramírez. No, sí, para mí fue, pero una cosa esplendorosa, vamos, mi gran ídolo. Hubo una época en que mi máscara, mi tapa, tuvo algunas grecas igual parecidas a él. Entonces recuerdo que precisamente cuando yo hice pareja con él, me dijo que, pues que no hiciera yo copia de él, que yo pues, tenía yo mi propia personalidad y que pues que no tendría por qué ser una réplica de él, ¿no? Entonces yo, accediendo al profesionalismo de
de decir, bueno, yo sí soy diferente a él, le quité las grecas a mi máscara y volvió a ser la misma, nada más con el ave enfrente, y eso fue todo lo que... Dice, pero sí, fue una gran lucha y le aprendí muchísimo al Señor. Bueno, en esa época yo recuerdo que tenía una salida, un tope que daba más o menos de poste a poste, volaba de poste a poste, y pues con ese tope era una de mis armas favoritas. Tenía otro lance que hacía, que a la fecha, o al menos en esa época, nadie lo hacía, era de que yo castigaba yo al individuo con la mano, y subía de las cuerdas y caminaba yo sobre las cuerdas, de la cuerda hacía un reguilete y lo sacaba yo. En esa época no había quien lo hiciera, vamos. En aquella época estaba una serie del planeta de los simios. Entonces había un gorila ahí que se llamaba Urco. Entonces dije, ese es el que quiero. Entonces mi esposa me empezó a idear un traje. Lo hicimos el primero de puro pelo. Conseguimos pelo de personas. Esa fotografía por ahí la tengo también. Y la segunda vez que luché como gorila infernal, pues me fue mal porque luché con Buddy Montes, era campeón mundial. Y me puse en silla de ruedas un año. Así que pues no me fue tan bien para empezar con el traje de gorila infernal, pero así nació ese nombre. Y en aquellos años, cuando empezaba la lucha libre, allá en la Arena Jalapa, que empezaba a las 6:30, siempre llegaba un señor muy mentado ahí en aquellos años, que era de Guatepé. Le decíamos el Guatepé de nombre, porque él siempre tenía su asiento, siempre que llegaba tal domingo, su asiento preferido, ese lo tomaba. Y realmente era un hombre que, a pesar de ver tantas veces la lucha, pues se posesionaba la lucha de él. Una presencia dividida, porque unos iban a los rudos y otros iban a los técnicos. Entonces me acuerdo mucho del Che, un gran amigo. ¿Quién no conoció al famoso Che? Una gran persona, un gran señor, vaya, gran amigo, su hermana, sobrina. Yo fui uno de los rudos que tuvo porra ruda. Aquí en Jalapa fue la primera porra. Y me decía doña Anita, dice, pero es que, gorila, dice, ¿cómo van a pasar una rega de tomates? Hazme favor. Van a manchar a la gente. Le digo, usted no se preocupe, déjelos que pasen. Pasaban 40 personas con sus bambalinas, su reja de tomate. Querían llevar huevos, pero dije, no, pues es más, ya el tomate cuando me da un tomatazo ya. Pero fui el único que tenía porra ruda aquí en Jalapa. Como actualmente hay una señora que le decimos la güera, una señora María Luisa. Esa tiene 48 años de estar asistiendo a la arena también. Tiene su asiento ahí permanente, el número 10 es el de ella. Y no se lo quita a nadie, porque el día que hay funciones que los hacen algunos otros promotores y le venden el número, no va a las luchas, no va. Si no le dan el 10, no va. Yo iba embarazada y recién aliviada y como estuviera, yo no le paraba a las luchas. Ya no le paro. Siempre en las luchas, es raro que no vaya. Ya es una costumbre que si no voy a las luchas me siento incómoda, como que me falta algo. La güera era un personaje, pues, que a eso iba, a sacar su estrés, a insultar a todo el mundo de los rudos. Tengo 35 años en el mismo lugar y cuidadito y me lo venden, porque el número, antes iba yo con mi esposo, pero después por un problemita él dejó de ir, ya no fue, y seguí yendo yo, y el 10 y el 11, ahora es el 10, antes él se sentaba en el 11 y yo en el 10, ahora el mío es el 10, pero tengo 35 años de perdido, 35 de que estoy en el mismo lugar. Ella me gritaba mucho, la hacía yo hasta llorar de la muina. Y lo reconoce la señora. Yo me llevo ya bien con ella. Pero antes no podía ver ni en pintura, dice. No, dice, este señor, decía yo hasta de lo que se iba a morir, dice, me hacía mucho enojar. Y se llegaba yo a mi casa llorando.
Dice, ¿por qué lloras? No, es que es tu universo, quién sabe qué, quién sabe cuándo, que él es muy malo, y bueno, con otras palabras, ¿no? Y dice, pues ¿para qué vas? Ya no vayas. No, pues ¿por qué no voy a ir si me gusta? Hay muchos que me dicen mami, son mis hijos. Por ejemplo, este que está aquí, me dice mami. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó, mi hijo? Me abraza y ahí estamos abrazados. Ya le pregunto por su hija, por su esposa y platicamos. Y otros más, varios me dicen mami. Soy la mamá de los luchadores. Cuando salía yo que la agarraba yo descuidada, salía yo del ring que me sacaban, y de repente le quitaba yo el zapato, ¿no? Zapato, chanclas, los voy a decir de esas chanclas que llevan, ¿no? Y con esas les pegaba yo a los rivales, ¿no? Y luego les decía yo que ella me había dado la chancla, y luego me decía, ¿yo qué te voy a dar? Que ¿cómo me la quitaste? Y todo eso, y no, se los daba yo a oler, hacía yo que le olía mucho el pie y todo eso, ¿no? Y todo eso, pues la señora se enojaba, ¿no? Se enojaba. Ya después se la aventaba yo. Para mí el consentido es el eslabón perdido en tantos años, que son 48 años que ya cumplí. Una vez el eslabón se nos vino así, estaba su papá luchando, tenía mucha tos, y le digo, ¿para qué vino usted a luchar así como está? Dice, es que no hubo otro que entrara en mi lugar, y se sentó. Entonces venía el eslabón, pero vi que se detuvo y volteó otra vez a ver a su papá, y en eso siempre le dan un aventón y nos fuimos para atrás en las butacas. Pero es lo único que a mí me ha pasado. Pues yo siempre tengo que estar ahí. Si no llega la güera, la lucha no es buena. Aquí lo conocíamos como el Cayuco, ¿no? El señor. Ese fue doble de las películas del Santo. Él se lo llevaron para las películas del Santo y todo eso, ¿no? Él sobresalió. Ese Cayuco Rodríguez, pero cuando me fui allá me pusieron Rasputín, porque mucha gente por allá conocía a Rasputín. Es que Rasputín es un monje maldito, era un monje que tenía poderes en la mente y está rodeado de muchas mujeres. Cuando yo llegué al extranjero, me encerraron en un cuarto, porque yo no sé, que querían que no me vieran, porque yo tenía una raquímina. Entonces me puse una máscara. De las grandes luminarias que ha dado Jalapa, el Cayuco Rodríguez. Y efectivamente estuvo más de una veintena de películas del Santo. Películas, mira. No crees que tú seas lo que tú fuiste. Yo digo, bueno, lo bueno es que ya se vivió. Algo que a mí me marcó mucho fue el poder interactuar con gente de México, hacer pareja con Satánico, luchar contra los villanos, contra los brazos, contra el vampiro canadiense, contra los que en su momento han estado de moda, me ha marcado mucho, y más los comentarios que me hizo el Satánico una vez. Estábamos calentando en vestidores y preguntó quién era el luchador local que iba a acompañarlo en esa lucha. Y le dije, no, pues soy yo. Y me dice, no, dice, pues, aquí en Jalapa hay muy buena escuela. El griego, como así le decían a Iraklis, se ha preocupado porque los luchadores de la Arena Jalapa demuestren que tienen el mismo nivel o más. La lucha jalapeña puede competir con la gente de escuelas de México y todo eso, del Consejo y de la AAA. El Solitario, el Ultraman, Dorrell Dixon, Dos Caras. Cuando nos encontrábamos en alguna otra plaza, enseguida, si había algún luchador que no nos conocía, no faltaba quien dijera, el Intocable es de Jalapa, de la escuela de Iraklis, y era uno bien aceptado porque era sinónimo de que sabía uno luchar, de profesionalismo. Nos hemos enfocado a que los muchachos aprendan primero a luchar, ¿no?
que sean buenos en el llaveo, ¿no? Y una vez que ya aprendan el llaveo y todo eso, entonces sí, ya que hagan maravillas y media en las cuerdas y todo eso, ¿no? Pero lo principal es el llaveo. Yo tuve la oportunidad de enfrentarme al maestro Blue Panther, un luchador muy bueno, bastante bueno, y tuve la oportunidad, gracias de yo enfrentarme con él. Él siempre ha tenido un respeto muy grande para los luchadores de aquí de Jalapa, porque siempre que venía a luchar aquí, con los que le ponían, le respondían. Porque, por ejemplo, en aquel tiempo, Iraklis Fenerli, que era el programador, sabía a quién le ponía, lógico, no le ponía a cualquiera. Recuerdo mucho una lucha que tengo muy grabada, es la de Dos Caras, señor, enfrentando a un local, ídolo en aquel tiempo, el Gorila Infernal, ¿no? En una lucha por las máscaras, ¿no? Esa es una lucha que me acuerdo mucho. La rivalidad con Dos Caras, pues no fue una rivalidad, era como siempre un baño, nos encontramos en diferentes partes de la República Mexicana y siempre me reía yo de él y hacía lo que yo quería. Pero llegó a mi casa, o sea que a Jalapa, y no había otro luchador sustituto para las máscaras o cabelleras o emergente. Nos encontramos aquí, quise hacer lo mismo y lo tomó muy en serio. Y yo pues acepté y faltó precisamente un luchador y subí máscara contra máscara. Y me lo dijo desde el vestidor. Cuando nos vimos, dice, esta noche vas a pagar lo que me andas haciendo. Y fue cierto. Me faltaba mucha experiencia, bastante. Y pues ganó el mejor. Una lucha de más de 45 minutos, pues donde al final el gorila pierde su máscara. Pero la gente en aquel entonces se acostumbraba a indultar y la gente lo indultó, que no quería que se quitara la máscara, pero siempre el señor Fenerli dijo, ganas, pierdes y te quitas tu máscara. Y como buen deportista, como buen profesional, el gorila se quitó la máscara. Él es un personaje que empezó como chamaco, todavía siendo luchador del estilo grecorromano, de la lucha olímpica que se le llama. Iba a la Arena Jalapa queriendo ser luchador e Iraklis lo jalaba para luchar con él. Venga, yo voy a luchar con el niño, yo quiero luchar con el niño, porque sabía moverse en el ring, entonces pues, era muy técnico, entonces por eso la gente lo llamaba para luchar con él, para entrenar con él, ¿no? Ya después se volvió luchador enmascarado. Bueno, para mí siempre fue un excelente deportista, muy disciplinado, muy recio, muy fuerte, con el único que llegaba a compararse eran entre él y el Gorila Infernal, que eran casi del mismo peso y de la misma estatura. Era un luchador pues, que le gustaba su profesión. Hablo porque fue olímpico, estuvo fuera del país por varias veces y fue a defender su bandera, ¿no? México. Me acuerdo cuando vi una lucha con el Intocable contra Blue Panther, que un luchón tan bonito, que al último le fue a dar la mano al Intocable Blue Panther. Te felicito, muchacho, porque eres un gran luchador. Pero no sabía que fue campeón de lucha olímpica nacional. Logré aprender lucha olímpica y destacar en el deporte. Fui 7 veces campeón nacional de lucha amateur. Él fue luchador olímpico y aquí en Jalapa gana las competencias y se va a luchar a competir en las competencias pues estatales y gana también, y se va a las competencias nacionales y vuelve a ganar. Y entonces viene la competencia mundial y él es uno de los indicados para representar a México y se va hasta Illinois. Entonces resulta que el entrenador que le toca llevar al equipo de Jalapa, entre ellos a Rafael Ochoa, le dan lo suficiente para los gastos y él perversamente se los lleva en tren para ahorrar dinero. A pesar de tantas cosas que tuvimos que pasar, de
hacer transbordo en tren, de viajar de noche hacia México en transporte sentado en el pasillo, recargado en los asientos y la maleta a los pies. Forma parte del crecimiento. Y llegan a competir 24 horas antes. 24 horas antes de iniciar el torneo. Yo lo que sigo admirándole a Rafael Ochoa Cruz, al intocable, es esa fortaleza, esa decisión con la que entró a competir. Eran cerca de 100 países los que estaban compitiendo y cada país llevaba no menos de 20 elementos para competir. Y empieza a competir, pues, Rafael Ochoa, y empiezan las eliminatorias y él empieza a salir adelante, ¿no? Y se enfrenta contra lo más poderoso del mundo, que eran los turcos, ¿no? Los alemanes. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que Rafael Ochoa, si bien no se trajo el primer lugar, se trajo el tercer honroso lugar para México. Y los resultados obtenidos en el Campeonato Mundial, que fueron satisfactorios para México y para mi persona, para mi familia. Eso acrecentó mi seguridad para poderme convertir en profesional. De hecho, es un luchador olímpico, fue a representar el estado de Veracruz varias veces a los nacionales y si mal no estoy, anduve en los centroamericanos y panamericanos trayendo medallas. El público se subió al ring, nos separó, habíamos dado bastante, pero la cosa no paraba ahí. Entonces tuvimos varios enfrentamientos hasta que se vino la lucha de campeonato, en donde afortunadamente tuve la suerte de salir vencedor. Fue una lucha donde la gente se abarrotaba, no, eran unos luchones porque él tenía los conocimientos y yo estaba empezando y quería estar al nivel de Rafa. Nunca lo pude estar porque él siempre fue mejor que yo. Una lucha técnica, fuerte, decidida. Cátedra de lucha libre, ¿no? Sin necesidad de sangre y de circo, maroma y teatro. No, señor, una señora lucha, ¿no? Y Blue Panther se queda sorprendido, termina la lucha y va a los vestidores a felicitar personalmente a Rafael Ochoa, ¿no? De gente que nos aventaba dinero por los grandes encuentros, porque eran luchas de 50, 60 hasta 70 minutos, pero con una dinámica constante. Haber correspondido a la expectativa de un llenazo de ese nivel, en que la gente ya no pudo sentarse, la gente disfrutó la lucha porque íbamos en La Estrella, en un programa de mucho nivel, donde estaban grandes estrellas de México. Una lucha que no había diferencia en decir, por ejemplo, si un aficionado iba y ve luchar al Intocable contra Blue Panther, lo que menos pensaba es que fuera de Jalapa y, ¿sí? Para él, no, pues son de México. Donde nos encontrábamos eran luchas clásicas de toma y daca y de mucha condición, de mucha resistencia, porque él tenía esa preparación. Donde quiera que esté Rafa, yo siempre lo he recordado, siempre ha tenido el afecto de mí hacia él. Y al final de cuentas, cuando Genaro fue al vestidor y reconoció que le había yo ganado y él mismo me levantó la mano, creo que fue la cumbre de un encuentro de ese nivel, en donde yo me sentía sordo del murmullo de la gente, de cómo la gente quería tocarme, de levantarme, prácticamente luchar conmigo arriba del ring. Como por ejemplo cuando yo luché contra Blue Demon, no, pues yo no dormí, no, el Blue Demon, el Manotas, y todavía el domingo en la mañana pasan una película de él y lo veía yo. Dije, no, pues aquí, pero pues ni modo, estaba yo adentro. Y no, muy bien, y eso sirve. Además de que luchar con un personaje de esos, uno aprende más. De los que recuerdo con mucho agrado, sobre todo por su esfuerzo, su profesionalismo y porque me da gusto que actualmente esté vigente y él es el enlace
de la lucha que nosotros logramos desarrollar y practicar, el Caballero Negro. Todo un ejemplo de entrega, de profesionalismo. A él no le importa luchar en una primera lucha, e incluso ni luchar si es necesario, con tal de que el deporte, el espectáculo siga adelante. Yo le he visto sacrificar su posición en la programación con tal de ser anunciador, de ser réfere, de llevar el control de la entrada. Y esa entrega, los luchadores de aquella época se la reconocemos. Tanto el Django como yo, que como pareja de desalmados, actuaban de tal forma que, olvídate, hacían gritar a la gente, vamos. Y pues el Caballero pues era un ídolo. De veras que eran luchas que la gente veía ese programa y abarrotaba y gritaba y se emocionaba, y era un espectáculo y una lucha de primera. Tuvimos unas luchas muy duras, muy fuertes con el Gorila Infernal, luchas bastante pesadas. Tremendas, tremendas, y pues ya no era la lucha deportiva, era ya la lucha personal, ya era algo personal. Había muchos ídolos y era por las mismas ganas que uno lo echaba, uno se ganaba a la gente, a uno lo podían repetir cada 8 días y la gente iba. El día que un domingo que no luchara la gente te extrañaba, pero era por la función que iba a ver, el espectáculo que uno brindaba. La Arena Jalapa para mí en aquel entonces era un sueño. Domingo a domingo ser los estelares y tener una audiencia de más de 4 o 5 mil personas, pues era fantástico, y los aplausos y o sea, y durante años. Yo recuerdo a la Arena Jalapa como un coso importante porque visité varias plazas en la República, luché por el sureste, luché hacia el centro, luché en México inclusive, y ningún lugar me parecía tan agradable para sentir y vivir la lucha libre como la Arena Jalapa.